Retomamos ahora el informe que presentó hace unas semanas la Comisión Nacional de Valores sobre la participación empresaria en la última dictadura cívico-militar, con Raúl y un invitado. Raúl. Así es, un informe que a muchos los sorprendió porque dijeron, ¿cómo? La Comisión Nacional de Valores metiéndose con el tema de derechos humanos. Y sí, la verdad que la gestión esta de la Comisión Nacional de Valores no solo investigó, sino que hizo una demostración histórica en cuanto a la responsabilidad que tuvieron ciertos organismos económicos y financieros en la colaboración, participación y en muchos casos podríamos decir hasta la ejecución de lo que significó la dictadura del año 1976 al 83 en nuestro país. Y estamos con uno de los que participó de esta investigación, uno de los historiadores que aportó a esto que ahora empezamos a conocer entre todos. Se trata de Bruno Napoli, historiador, integrante del equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores. Esta oficina que se creó y muy rápidamente está dando resultados. Bruno, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Contanos, repasemos un poquito, porque lo dijimos en su momento, hace ya un par de semanas, cuando presentamos este anuncio. ¿Cómo se inició el trabajo? ¿Cómo llegaron a determinar esto que después nos vas a contar un poco más en detalle? ¿Qué es lo que están descubriendo? Es importante aclarar que la Comisión Nacional de Valores es un ente autárquico, dependiente del Estado, Sí. que está encargado de controlar o fiscalizar el mercado de capitales en la Argentina. Lo que pasa en la Bolsa de Comercio, en el mercado de valores, en la Caja de Valores. Digo, todo ese espacio amplio de la economía financiera está controlado en alguna medida por la Comisión Nacional de Valores. Correcto. La Comisión Nacional de Valores a cuentagotas comenzó a colaborar en el 2007 con algunas causas con delitos económicos, pero eran delitos de lesa humanidad también. Entonces colaboraba con algunas papeles específicos que tenía en su archivo, pero no tenía un equipo armado que investigara ahí adentro. Cuando asume Alejandro Ganoli, le encarga a Pedro Vizcay, un joven abogado dedicado a delitos económicos, brillante en su trabajo como asesor en ese momento, y él arma un equipo interdisciplinario. Entonces él convoca, en mi caso un historiador, a una antropóloga, Celeste Perosino, que trabajó muchos años en el equipo de antropología forense, y a un sociólogo ligado al tema de derechos humanos y educación. Y con ese equipo interdisciplinario ingresamos al archivo y nos metimos directamente en el corazón de la CNV, en ese archivo donde encontramos de todo, ¿no? Entramos directamente a las actas del directorio entre el 76 y el 83, de ahí por referencias a algunos documentos que tuviera el central funcionando como espejo, porque funcionaban reflejados las decisiones de la Comisión Nacional de Valores con el Banco Central. De ahí al Banco Nación, del Banco Nación a algunas causas judiciales, de las causas judiciales a los legajos de personal civil, personal militar. Una de las revelaciones que se dio en el momento que dieron a conocer el informe preliminar de este trabajo de investigación de ustedes fue la participación que tuvo la Comisión Nacional de Valores, inclusive en los interrogatorios en centros clandestinos. Digo, es uno de los hechos más llamativos. Contanos un poquito cómo se llegó a ese dato, cómo es el dato, qué es lo que sucedió y cómo se llegó a lograr el conocimiento de ese Sí, hecho. vos viste que se habla siempre de dictadura cívico-militar, Sí. ¿no? Un ejemplo chiquito tal vez no configure toda la trama compleja, pero sí es un reflejo de lo que sucedió. El directorio de la Comisión Nacional de Valores estaba compuesto a partir del 24 de marzo del 76 por gente que ya venía trabajando en la Comisión de Valores, por civiles que ya venían trabajando, que pasan de una segunda línea a una primera línea. Sí. Esos tipos comparten el directorio con representantes de las 3 Fuerzas Armadas a partir del 79. Es decir, que era una estructura cívico-militar dentro del directorio de la Comisión Nacional de Valores. Hay un hecho particular. El Banco Central le pide peritos en un momento a la Comisión de Valores y la Comisión de Valores dice que no tiene gente para darle. Cuando el Ejército, trabajando ¿sí? en espacios clandestinos, le pide peritos, la Comisión de Valores sí le envía 4 peritos. 2 contadores y 2 abogados. ¿Para qué pedían los peritos las Fuerzas Armadas? Concretamente tenían gente secuestrada ahí y no sabían qué preguntarles sobre los bienes que poseían. Y los peritos tenían esa información. Sí. Había una oficina en el campito, en el campo de concentración de Campo de Mayo, donde trabajaban peritos de la Comisión Nacional de Valores que cumplían su horario de oficina. En lugar de hacerlo en la oficina del 25 de mayo, lo cumplían en Campo de Mayo. Y allí ellos tenían la información. Iban físicamente a Campo Mayo, no es que pasaban por escrito todos los días. La única cuestión, el único cuestionamiento que le hicieron a la Comisión de Valores es si la iban a pagar viáticos o no, porque era lejos. Ese fue el único cuestionamiento de los peritos. Llegaron ahí y cumplían su horario de oficina, 8 horas diarias en una oficina, y tenían la información de todos los bienes que tenían los tipos que tenían torturando
en esos lugares. ¿Con qué fin se hacían este tipo de interrogatorios? En este caso, porque este caso no era para pescar subversivos, digo, para que pasaran nombres de otra persona, sino que eran un fin económico. ¿Cuál era el fin? Desapoderarlos de lo que tenían. Y ahí sí se ve la trama compleja de lo que fue la dictadura cívico-militar. La Comisión Nacional de Valores establecía algunas denuncias con algunos agentes que estaban trabajando, algunos actores del espacio económico, actuaba la justicia, le informan al ejército, y el ejército actuaba de la manera que sabía, de rapiña. Iban, secuestraban, torturaban y le pedían colaboración a la justicia y a la CNV para ver qué podían sacarle a los tipos que tenían ahí encerrados. Y esa fue la función de la CNV. Por supuesto, estamos con Bruno Napoli, estamos relatando algunos hechos y atrás de estos hechos obviamente hay nombres, hay autoridades de la CNV, esto que llamamos peritos simplemente son, creo, abogados en todos los casos. Abogados y contadores. Y contadores que trabajan para la CNV, que obviamente sus nombres también están se conocen y están denunciados. Ahora, la denuncia también cierta es de algunos de los secuestrados, porque ellos sostuvieron siempre que solamente informaban los datos sobre los que tenían secuestrados, pero que nunca vieron a nadie. Sin embargo, en las declaraciones, en las causas judiciales, los tipos que eran torturados, ellos dijeron, textual, que escucharon la voz de los peritos interrogándolos, que participaron directamente. Lo dijeron ellos en las causas. En la sala de torturas, en el lugar donde están en las declaraciones testimoniales que nosotros reproducimos tal cual lo dijeron ellos. No es que lo decimos nosotros, sino lo dijeron ellos. Bruno, déjame avanzar sobre otro aspecto. ¿Quiénes aparecen involucrados en esta investigación que están haciendo? Porque hay nombres de grandes grupos económicos que aparecen involucrados también en esta trama que se da de complicidad con la dictadura y con los beneficios que evidentemente se obtenían también de estos desapoderamientos, de lograr condiciones más favorables hacia algunas empresas. ¿Sobre quién está puesta la lupa y qué están aportando a la justicia? Uno de los ejemplos claros es la intervención a Siderúrgicas Grassi, porque la intervención sobre ese grupo fue beneficio para el otro grupo que fue Asindar. Así que digo, ahí hay un ejemplo. Del cual provenía José Alfredo Martínez Dios, que era socio y amigo de que fue presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alfredo Echevarne. ¿Sí? Y también en esa trama compleja de bajar a unos para beneficiar a otros, este es un ejemplo claro de dos espacios muy grandes, atacan la operación de Banco de Hurlingham y Siderúrgicas Grassi, y eso va en beneficio directamente de Asindar, que era el otro espacio que ellos contenían. Y la excusa era la subversión económica, la 20840, la Ley de Seguridad Nacional, que estaba siendo supuestamente violada, que fue la misma excusa con la que intervinieron en Córdoba el Grupo Mackentor. Una enorme empresa de construcción vial, donde Menéndez la interviene directamente, va con el ejército y se lleva a todos, a los empleados administrativos, a los gerentes, y todavía hay 3 desaparecidos de todo ese grupo, que son casi 30 personas secuestradas por Menéndez, y que van a los campos de concentración de Córdoba. Digo, ahí tenés dos espacios también muy grandes, ¿no? Por un lado, Mackentor y todos los trabajadores Mackentor, Papel Prensa por otro y Siderúrgicas Grassi por otro. Digo, son 3 casos emblemáticos de espacios muy, muy grandes y de muchísima gente secuestrada. Conocíamos por otros motivos el caso Papel Prensa, ¿no? Por toda la denuncia que se dio con respecto a la participación de Clarín Nación, pero se conoció el hecho de la familia de Papaleo, la esposa de Greiber, y cómo secuestrada la obligaron a firmar la renuncia a sus derechos. Esto se repitió, por lo que está contando, en otros casos, en otras empresas, en otros grupos, y en ese caso con otro interés. Eso fue algo sistemático, y aparte es interesante porque el informe lo que muestra es la línea ascendente de represión política, que tiene su pico en el 76, comienza a descender en el 77, pero esa línea, esa diagonal, se cruza, no en la base, sino hacia la mitad, con una línea ascendente de secuestro y desapoderamiento de empresarios, banqueros, financistas. Nosotros tenemos una lista de casi 140. Digo, es increíble porque declina la persecución política y comienza esa persecución económica. Y es impresionante cómo se cruzan los datos, que está demostrado también en el informe. Son casi 140 los empresarios, financistas y banqueros secuestrados, de los cuales 11 siguen desaparecidos. Y entre ellos están estos grandes grupos, ¿no? Y es una sistemática, ¿eh? Es la Comisión de Valores por un lado, la justicia por otro, el ejército por otro, la rapiña, el secuestro, el delito de lesa humanidad, el desapoderamiento y luego dejarlos, como el caso de los Yacarino también en Santiago del Estero. Le sacan todo.
Da para mucho más, obviamente que da para mucho más porque necesitamos conocer esto que es el otro costado de la dictadura que en unos días va a estar publicado en la red. Sí, así que va a ser información pública y en un mes va a estar en formato de libro, que esperamos llevarlo a todas las empresas, a todas las instituciones del Estado, pero también a las empresas públicas y privadas, porque como nos decía el otro día Eduardo Basualdo, es necesario que ellos también abran sus archivos. Hay muchísima información relacionada con estos casos y nosotros ya estamos preparando una segunda parte de ese informe para presentar ese a fin de año. Y seguramente te vamos a invitar nuevamente para seguir analizando estos fenómenos, explicar esto que es la otra realidad y las complicidades que todavía lamentablemente en muchos casos no han sido juzgadas. Un trabajo excepcional, grandioso el que han hecho ustedes, la verdad una vez más lo felicitamos. Son muy amables, y esperemos contar con este material tan importante para consolidar la democracia. No olvidemos que el poder económico tuvo mucho que ver y tiene mucho que ver en esta historia y lo que todavía trata de reflejar con algunas presiones que se han seguido haciendo sobre los gobiernos democráticos. Es que tuvo incidencia en los gobiernos democráticos posteriores. Ese funcionamiento fue descontrolado. Bruno Napoli, gracias. Muy amables. Un abrazo.